En conversación con la ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malek. Ministra, Fernando Piana la saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fernando? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Ahí hay una, todavía, más allá de que hay unos cuantos días después de la asunción, hay que hacer un raconto, hay que hacer un análisis de lo que recibieron, en términos laborales, de cifras, de estado de la cuestión. ¿Cómo es el trabajo en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo está el sector del trabajo en la provincia de Buenos Aires? Mira, la verdad es que el panorama es bastante desolador, sobre todo en nuestra provincia. Tuvimos una destrucción de empleo, yo digo formal, que es, digamos, el que está registrado en la Seguridad Social, que tiene aguinaldo, que tiene RT, que tiene obra social, digo, el que está registrado, que tiene aportes jubilatorios. La destrucción de estos puestos, digo, responde a una crisis muy grande, porque en general para el empresario es caro despedir, porque no solamente por la indemnización, sino más bien porque es una decisión que se toma en contextos de muchísima crisis, porque vos tenés un trabajador, una trabajadora que está formado, que lleva un tiempo de experiencia, sobre todo en sectores como la industria, y sin embargo terminamos en el 2019, todavía no está el número final porque las estadísticas tienen un retraso, pero con cerca de 100.000 puestos registrados menos que lo que había en 2015. Esto es, pensar además en términos de familia, cada puesto además atrás tiene generalmente una familia que perdió ese ingreso. Eso generó además que un montón de gente adicional salga a buscar trabajo, porque si el jefe o jefa de familia pierde su trabajo en buenas condiciones, bueno, muchas veces es la mujer o el hombre que antes se quedaba en casa sale a trabajar, ni hablar de los jóvenes que quizás aprovechaban para estudiar y de repente buscan un nuevo trabajo o más trabajo. Entonces tuvimos una pequeña creación de empleo informal, que es el empleo que generalmente surge en estos momentos de crisis para paliar la caída de ingresos del hogar, pero el panorama laboral es desastroso, y en particular en la industria, casi que explica casi todos los puestos destruidos, con otros sectores que no están tan asociados a, digamos, a cómo va la economía, sino el crecimiento demográfico, como educación o salud, que crece. Si vos mirás, la destrucción del empleo en la industria fue fenomenal. Ese gran desafío que tenemos ahora, volver a rearmar todos estos puestos de trabajo que además tienen un costo no solamente en términos de la familia que perdió el ingreso, sino en el entramado productivo. Es un trabajador con una conocimiento o calificación que se pierde. Qué cosa, ¿no? Porque otra vez, parece un déjà vu permanente, ¿no?, en la sociedad argentina, otra vez volver al grado cero de conseguir trabajo, porque como bien dice usted, ministra, no es solamente volver al grado cero conseguir trabajo, sino reabrir un portal de expectativas. Digo, las familias trabajadoras se merecen pensar en otras cosas que tener trabajo. Digo, se merecen pensar en la educación de sus hijos, en el descanso programado por año, en algunos beneficios laborales, en la movilidad ascendente. Eso no pertenece al grado cero, digo. Se ha desordenado la vida de todas las bonaerenses, además con un Estado que se había retirado. Digo, te doy un ejemplo de lo que pasaba en el ministerio que yo llegué. El ministerio tenía un programa muy chiquitito de ayuda de empleo, un programa llamado PREVA, muy similar al Repro que da Nación. Era obviamente el presupuesto de las provincias para colaborar en materia de planes y programas de empleo son acotados. Pero bueno, era un programa chiquitito y ayudaba a algunas empresas que puntualmente que tenían alguna dificultad. En 2018, vos te acordás, 2018, el epicentro de la crisis que atravesó el macrismo, lo dieron de baja. O sea, no tuvo presupuesto directamente. Y así con todo. El ministerio tenía asesorías jurídicas gratuitas, donde el trabajador iba, se acercaba a una delegación y había un abogado empleado del ministerio que lo asesoraba. Si había tenido algún despido o alguna situación, también otro tipo de situaciones, violencia, acoso laboral, sueldos mal pagados. Eso se desmanteló, se pseudo privatizó, se derivó a otros abogados que hacía que la gente en general termine desistiendo y bueno, y cansándose de ir a una oficina de atención donde los empleados, que muchas veces tienen bastante buena voluntad y formación, no podían por lineamientos generales ayudarlos.
Entonces, no solamente la crisis, sino que también el Estado porque las crisis pueden ocurrir, digo, yo Sí. no creo que esta haya sido una crisis externa, creo que fue una crisis provocada por una política económica equivocada en un contexto equivocado, pero las crisis económicas pueden ocurrir, digo, pasó en 2009 con la crisis internacional. Ahora, el tema es que si encima además el Estado se retira y deja de recibir, de apoyarte, bueno, es una doble dificultad. Sí, sí, porque eso es fundamental, porque los ciclos económicos siempre prevén crisis, porque el capitalismo es así, se ahoga en sí mismo y los que sufren son los países que se dicen emergentes, en la década del 60 eran satélites o subsidiarios de los países centrales, pero para eso están los estados, esto es central, para eso están los estados, para anticipar las crisis y para crear fondos o contenciones y redes de contención para que los más humildes puedan superar esa crisis airosamente. Ahora, dentro de la provincia de Buenos Aires también hay una decisión ahí entre lo que es campo e industria que exige análisis particulares, ¿no? De el trabajo en el campo y el trabajo en la industria. Estuvimos hablando del trabajo en la industria, el trabajo del campo, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales, hubo ahí algunas modificaciones durante el gobierno de Cambiemos. Ahí hay una precarización también muy importante, ¿no? Sí, nosotros queremos reforzar por lo menos en el Ministerio todo lo que es el área de inspecciones, empezar a trabajar mejor y de manera más planificada en la vigilancia, pero también mejor y de manera más planificada en la prevención, que es de última nuestro objetivo final. Digo, nuestro objetivo final no es sancionar, sino que las faltas directamente no ocurran, porque las empresas y los empresarios, en este caso los sectores del campo, cumplen con la normativa. Tenemos también un trabajo muy interesante que ya se había iniciado de la gestión de Daniel Scioli y que por lo menos, si bien no se le dio mucha bolilla, no se desmanteló este gobierno con el tema del trabajo infantil, que tiene algunos nichos donde está muy difundido y hay que hacer acciones fuertes en ese sentido. La verdad que sí, nosotros queremos jerarquizar dentro del Ministerio todo lo que es el área de inspección laboral y de seguridad y salud del trabajo. Estamos trabajando en eso, de nuevo, ha sido bastante desmanteladas todas las funciones del Ministerio, esta es un sector obviamente complejo, es una actividad compleja, porque además, por más recursos que tengas, nunca podés abarcar la totalidad de la provincia tan grande y con tantas actividades. Imagínate encima en el sector rural, que son extensiones enormes, en muchos casos, donde la inspección es difícil. Pero bueno, estamos trabajando además coordinadamente con Nación, que esto es una buena noticia. Estamos teniendo bastantes reuniones, diálogo con Claudio Moroni, con la gente de la Superintendencia también de Riesgo del Trabajo, para empezar a también trabajar conjuntamente, que es algo que una mayor colaboración entre los distintos niveles de Estado es algo que nos debemos un poco y que vamos a intentar mejorar, y también entre provincias. Ayer estuvo de hecho el ministro de Trabajo de Santa Fe conversando conmigo y la verdad que tenemos muchas ganas de empezar a colaborar un poquito y de compartir experiencias, sobre todo, por ejemplo, en este área que es el de cómo afrontamos el trabajo y particularmente el trabajo rural, que está tan expandido, sí, desordenado y en muchos casos con falta de registro. Ministra, Mariel Ríos la saluda. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Mariel? ¿Cómo estás? Usted habló del sector rural, de la falta de inspección, pero ahora que estamos en temporada de verano y que la costa es uno de los lugares más elegidos, ¿cómo es la situación allí? También tengo entendido que había faltantes de inspecciones laborales. Sí, nosotros, la verdad, que cuando llegamos nos comentaron que hacían el operativo de verano, pero no habían dejado preparado el operativo de verano, así que estamos corriendo contra reloj. Ya hemos empezado este fin de semana. Retomamos lo que sería un caudal lógico de inspecciones para lo que son las terminales que nos corresponden a nosotros en la provincia, de transporte. Estamos retomando ahora la semana que viene una inspección más fuerte en materia laboral en la zona de la costa atlántica. Pero bueno, encontramos esta guerra arrasada y la verdad que estamos trabajando como contrarreloj para tener efectivamente un operativo de verano y poder inspeccionar allí donde muchas veces en la apurada se olvida de tener en cuenta los derechos de las y las trabajadoras. ¿Y cómo se hace para pensar en lo urgente sin descuidar el largo plazo? Es el desafío que nos ha puesto
el gobernador, digo, atendamos lo urgente, pero nunca perdamos el horizonte de largo plazo. La verdad, lo más importante es no dejarse, digamos, siempre guardarse un ratito del día para pensar en el largo plazo. Yo creo que esa es un poquito la clave, digamos. Nos pasamos todo el día resolviendo la urgencia, tenemos este conflicto allá, él se despidió allá, me falta tal inspector acá, pero por lo menos dedicarle las 2 o 3 horas del día, que nuestros días son muy largos, son de 12 horas de trabajo como mínimo, pues dedicarle 2 o 3 horitas del día a pensar, bueno, está bien, atendamos este conflicto mientras tanto, pero pensemos cómo hacemos para que esto no suceda más, pensemos estamos creando un área para planificar, por ejemplo, la inspección, pensemos en cómo mejoramos la vida también de los y las trabajadoras del ministerio, en mi caso, más allá de las cuestiones salariales y paritarias, digo, todos los días nos proponemos pensar un ratito en el largo plazo, y bueno, y así vamos delineando objetivos que siempre tenemos que tener en la mira, además cuando hacemos algo de corto, como muchas veces te pasa en la gestión, que haces algo de corto plazo y después te das cuenta que eso iba en contra de tu objetivo de largo plazo. Bueno, eso es lo que no nos puede pasar, por eso tenemos que tener muy, muy claro. Y más o menos tenemos claro nuestros objetivos, no te digo de largo, pero por lo menos de mediano plazo en el ministerio. El de mínima es recuperar las funciones que el ministerio tenía, que tienen que ver con defender a los y las trabajadoras, digamos, tienen que ver con esta idea de poder asesorarlos, de poder acompañarlos ante una situación de dificultad con las herramientas que tiene el ministerio, de jerarquizar y mejorar el área de inspecciones para poder planificar y también para poder pensar políticas de prevención, de participar más activamente en los conflictos colectivos desde una mirada donde entendemos que nos toca mediar entre trabajador y empresario, pero que son 2 actores que tienen un nivel de fuerza distinto, y que entonces ahí el Estado no solamente está para mediar, sino también está para mediar cuidando al más débil en esta relación. Claro. Esos son como nuestros objetivos de mínima, y nuestros objetivos de máxima tienen mucho que ver con empezar a coordinar y aportar con los gremios herramientas que ayuden al desarrollo productivo de la provincia. Digo, empezar no solamente a pensar defensivamente, sino también propositivamente, desde el área de formación, desde el área de empleo, también pensar programas para poder incluir a aquellas poblaciones que tienen dificultades para incorporarse al mercado de trabajo. Yo soy muy de pensar que es muy difícil que generar empleo desde el lado de la oferta. Si la macroeconomía no acompaña, si no hay un mercado interno pujante, si no hay unas condiciones económicas que favorezcan la exportación y que dificulten la importación, realmente es difícil. Digo, yo, por más de que te regale un trabajador, si vos tenés el bar vacío, no vas a contratar un mozo más. Entonces el Estado ahí lo más importante que puede hacer es una buena política económica macro. Ahora, eso no significa que nosotros no podamos trabajar con ciertas poblaciones que cuando el puesto está tienen igual dificultades para acceder. Bueno, en eso también nuestro objetivo ahí es ver cómo hacemos, desarrollar programas, colaborar desde el área de capacitación para atender esa situación. Que de nuevo, si no hay una economía que ayude, va a ser difícil de resolver, pero tenemos que estar listos para cuando esa economía esté, porque además tenemos un gobierno que está tomando las medidas necesarias para que eso suceda. Muy bien, ministra Ruiz Malek, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional. No, un placer, hasta luego. Que tenga muy buen día. La ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malek.